Entonces, comenzaremos sobre este tema que vamos ahora a abordar un poco más, volviendo siempre desde el origen. Espero que ustedes no se cansen, porque yo pienso que, como les decía hace un momento, hay que, hay que comprender desde el inicio. Si el inicio de esta nueva teoría no lo digamos entender bien, el resto igualmente no será bien comprendido, ¿no? Entonces, yo no digo para que lo acepten, sino para comprender y para poder conversar. Cuando yo me pongo a discutir con alguien, yo prefiero que me envíen sus artículos para leerlos y comprender su idea, porque a veces con una frase no es suficiente, ¿no? Los comentarios que hacemos por Facebook son de ese tipo, ¿no? Son comentarios bien cortos y con eso a veces no llegamos a comprender bien el pensamiento de cada persona. Entonces yo prefiero leer sus artículos y si tienen libros, incluso me doy el trabajo de leer uno de ellos que me parece sustancial de la persona, y con eso la conversación es mucho más fluida y nos podemos entender mejor, porque si no es un ida y vuelta sin fin, porque cada vez falta algo que explicar y no hay cuando lleguemos a una mejor comprensión del uno al otro, y con eso uno puede avanzar en sus ideas, tanto el uno como el otro. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre, me voy a focalizar sobre la empresa país, pero como les digo, siempre partiendo desde el origen. Y aquí está el cuadro con que hemos ido trabajando estas 2 semanas. Es una nueva visión de la economía y de las sociedades que yo les propongo. Y esta nueva visión está en el lado izquierdo, tiene esta nueva visión de la economía y de la sociedad, o digamos la actividad socioeconómica, tiene dos elementos. Un elemento es el proceso de trabajo, el segundo elemento es la decisión socioeconómica. Con el proceso de trabajo que ustedes ven, hay una serie de procesos de trabajo que la humanidad ha ido creando, los procesos de trabajo han ido evolucionando. Con ello lo único que se consigue es crear riqueza. El proceso de trabajo, el objetivo fundamental del proceso de trabajo es crear riqueza. Y es así como hemos pasado de una riqueza bastante primaria que se creaba a mano desnuda, hasta que ahora ya estamos en el proceso de trabajo de concepción, que es la economía inmaterial, en donde ya todo ni siquiera se fabrica. Hoy día ya no se fabrica, hoy día se elabora, ¿no? Y se elaboran bienes inmateriales. Entonces hemos llegado a tal nivel en el crecimiento en cuanto a los procesos de trabajo que es increíble. A pesar de ello, nuestros países están pobres, desempleados. ¿Y por qué? Justamente, y eso lo explica el segundo elemento, que es la decisión socioeconómica. Cuando hacemos un análisis de la historia de la humanidad, vemos que han habido dos tipos de repartición de la riqueza creada. Una, la repartición más o menos igualitaria, que se impuso en los primeros, digamos, 200, 300 mil años de existencia del Homo sapiens, y el otro, la repartición individualista, que es bien reciente en la historia de la humanidad. Es hace más o menos 10.000 años que se ha instalado. En el caso de la Abya Yala, del Perú, de América Latina, se ha instalado desde de la invasión española, 1532, o sea, hará 5 o 6 siglos nada más, pero se ha instalado con una fuerza tal que está en la mente de las personas que ese debe ser el tipo de repartición y punto, y no hay otro. Ya no ni nos recordamos de que han existido otros tipos de repartición, y por tanto no es muy viejo. A pesar de que la repartición más o menos igualitaria ha durado miles y miles, centenas de miles de años, ¿no? Pero en definitiva, este es el modelo que yo les propongo para visualizar las cosas. Y esta es la manera como deberíamos, eso es lo que yo digo, deberíamos tener segundo a segundo. Debemos tenerlo en nuestra mente bien impregnada, y para poder observar rápidamente todas las cosas que se van pasando en nuestra misma vida personal y en nuestra vida de sociedad, ¿no? Y esto aparentemente, lo que yo les digo es una cosa de polichinelo, pero no es tan cierto, porque cuando a alguien le preguntamos, oiga, ¿y esta empresa a quién pertenece? ¿O esta empresa cómo es? Ah, es una empresa privada que pertenece a tal persona y punto. Y no nos preguntamos en ningún momento, es que hay una empresa de este mismo tipo que pudiera pertenecer a la sociedad. Si a alguien le decimos, hoy no hay una empresa que pertenezca a la sociedad, el otro se va a decir, ¿de dónde viene? ¿De qué mundo viene?
porque no hay pues, la educación que nos han dado, las reflexiones que se han hecho y todo, no nos hablan de un tipo de empresa que pudiera pertenecer a la sociedad en su conjunto. A lo máximo que hemos llegado con algunas evoluciones es la empresa pública o la de propiedad social de Velasco. Pero una como esta, en donde digo que pertenece a la totalidad de la sociedad, y sin embargo, se ha existido en nuestro mismo país. Ha existido en nuestro mismo país. En esa época, claro, la economía no se manifestaba como empresa, sino era una economía de autoconsumo que está acá. El Tahuantinsuyo está acá, en esta parte de acá. La vida del Tahuantinsuyo se pasó, así como lo muestran aquí al contar, en proceso natural de producción, que es la agricultura al estado primario, y aquí con una repartición más o menos igualitaria en esta primera parte de acá. El proceso natural, la agricultura al estado primario, la ganadería al estado primario, eso se jugó en una repartición más o menos igualitaria. Entonces eso es lo que generaba el bienestar, es el que permitía decir hermano, guaygueya, al uno al otro, y lo que hoy día ya no sucede. Entonces este es el modelo, y es a través de este modelo que yo he llegado a esta conclusión, que lo hemos ido viendo, ¿no? Que para el futuro próximo, lo que debería hacer, ya por decir más concreto, lo que debería hacer nuestro amigo Pedro Castillo, es aplicar este modelo si queremos salir de la pobreza, si queremos salir del desempleo. Este modelo, en cuanto a proceso de trabajo, él debe hacer lo posible para de inmediato se instale el proceso de trabajo de concepción, que viene a ser la economía inmaterial, la economía de conocimiento. Debemos volcar a elaborar bienes inmateriales, que es lo que genera más riqueza, que es lo que genera mejores puestos de trabajo, que es el que genera mejores niveles de salario, de remuneraciones. Es el proceso de trabajo de concepción, que todo se pasa en una economía de mercado, de compra y venta, ¿no? Porque la economía de autoconsumo ya hace varios siglos que lo hemos dejado atrás. Esto en cuanto a qué producimos, qué debemos producir, cómo crear riqueza. Y en cuanto al tipo de repartición, la experiencia nos está diciendo que debe ser una repartición más o menos igualitaria. Si queremos el bienestar general, si queremos hacer una real sociedad como existía en los pueblos originarios del Tahuantinsuyo, debemos buscar la repartición más o menos igualitaria. Y un poquito más en concreto, esta misma tabla, el futuro próximo en términos de proceso de trabajo, como le decía, se va a imponer, se está imponiendo con toda fuerza, es la economía inmaterial, ¿no? De ahí que tenemos un gran representante de la economía inmaterial. Ahora, hasta hace poco era Bill Gates, el millonario más grande del mundo. Hoy día lo tenemos al que generó Amazon, la empresa Amazon, ¿no? Jeff Bezos, y él, como lo recordamos en las reuniones pasadas, una sola persona ha generado una riqueza casi igual a 33 millones de habitantes que es el Perú. Solo una persona. ¿Y eso por qué? Porque lo fundamental de su actividad económica está orientada a una economía de conocimiento, entonces a la economía inmaterial, ¿no? A los bienes inmateriales, y así como él ha llegado a acumular una cantidad inmensa. Pero este proceso de trabajo de concepción, estos bienes inmateriales requieren para expresarse, para manifestarse, requieren de una carcasa material que está generada todavía por el proceso artificial, o sea, la industria. De ahí que este proceso, esta economía inmaterial requiere a la industria, pero lo requiere en condición de dominación, de imposición. El Zoom, por ejemplo, como decíamos, el Zoom para expresarse requiere de una laptop en tales condiciones, y eso es lo que va a permitir de un celular, de un móvil, en tales condiciones. Impone las características técnicas del proceso industrial, y ya no es como antes en el proceso industrial, cuando era el proceso de trabajo dominante, la industria que nos lo dio con fuerza Inglaterra, pasó a Estados Unidos. Esa industria de esa magnitud es en base a la máquina, al automóvil, al avión, a todos esos productos que generó esa economía inmaterial, ¿no? En donde se consumía uno, había que crear otro.
Hoy día no, hoy día se consume el bien y ese bien sirve para todos, es un bien único. Entonces, en el futuro próximo estaremos trabajando en estos dos campos, pero en donde de todas maneras el proceso de trabajo fundamental es el proceso de trabajo de concepción, la economía inmaterial. Y que una vez que se ha creado la riqueza, la forma de repartición será, se estima, quisiéramos que fuera, la repartición más o menos igualitaria de la totalidad de la riqueza creada, ¿no? Y esto es posible hacerlo, y eso es el otro tema que quisiera recordarles, que hasta ahora la mayoría de los izquierdistas, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, nos están diciendo vayamos pasito a paso. No podemos ir muy rápido, y eso es una mentira, pero mentira total. No podemos ir más rápido, nos dice, es necesario porque si no, incluso la gran socialista, la socialista de Francia, cuando lo nombraron jefe del Fondo Monetario Internacional y hizo el análisis de las huelgas que había en Argentina, sin ambaje, sí, con toda conchudez, por decir, dijo que ese pedido de aumento de salario estaba recalentando la economía mundial. Era como esa es una serie de falsedades que incluso están completamente en contradicción con la verdad del proceso de trabajo. Este proceso de trabajo, ya sea la industria o la economía inmaterial, tiene este esquema de proceso de trabajo. El proceso de trabajo que permite generar un bien, dos bienes, tres bienes, N bienes. Este es lo que se llama la economía de mercado. Hay N bienes que se lanzan al mercado, se intercambian los unos con los otros, y eso es lo que está dando todo eso que nos asusta, que es un mundo completamente complejo, tan complejo que aparentemente no tiene forma de interpretación. Pero es eso. Y que cada bien económico que sale, un bien nuevo, impone un centro de trabajo a su dimensión, a sus características. O sea, cada bien tiene su propio centro de trabajo. Si tenemos N bienes, pues podemos tener N centros de trabajo, ¿no? Y cada centro de trabajo, como les decía, se puede replicar en diferentes sitios, ¿no? Pues se puede replicar en M sitios. Lo que comenzó en Lima puede hacerse una réplica de otra, no la misma, otra empresa en Piura, otra en Tacna, y el mismo Lima, una en el cercado de Lima y el otro en Coma, el otro en San Juan de Urigancho. O sea, podemos hacer M empresas del mismo tipo de bien. Esto es lo que nos da la fuerza productiva de una economía de mercado. Entonces, si tenemos esa posibilidad de generar N empresas, entonces, ¿para qué? ¿Por qué tenemos tanto desempleo y tanta pobreza? Y eso se explica precisamente por el tipo de repartición, que todo se concentra en poquísimas manos, y los de abajo no tienen nada, pero nada, que los llamamos de abajo, ¿no? En términos de marxismo, eso son los dos sectores, las dos clases sociales, ¿no? Yo lo pongo así en forma genérica, por los de abajo y los de arriba, sin ánimo de ofender a nadie, pero es esa, ¿no? Y entonces acá vemos, hoy día el análisis tiene que hacer en términos de empresa, porque la empresa es la unidad celular de una economía de mercado. Entonces, si la solución tiene que pasar por una empresa, pero lo que tenemos que saber es que la empresa tal como está ahora es un tipo de empresa, pero no es la única. La empresa tal como está ahora tiene este tipo de realización. En una parte tenemos la materia prima, la otra, para que esa materia prima se pueda convertir en un bien económico, es necesario trabajadores que reciben un salario, ¿no? Y ahí tenemos ya el costo de producción cuando lo lanzamos hacia el mercado, a la venta. Tenemos un precio de venta, y entonces hay una diferencia entre el precio de venta y el costo de producción, y esa diferencia es lo que llamamos la ganancia. Hasta ahí es el proceso de trabajo. Ahora tenemos que entrar a la decisión socioeconómica. ¿Cuál es el tipo de repartición que la sociedad ha creado? Y desde hace ya, como decía, 10.000 años, es de que estas ganancias es apropiada en forma de repartición individualista, desde hace 10.000 años. Y en América Latina, desde que llegaron los españoles, nos lo imponieron con toda su brutalidad, ese tipo de repartición de noche a la mañana. Eso se aplica de noche a la mañana. No tengo por qué ir de pasito a pasito, como nos están diciendo los izquierdistas de ahora, ¿no? Entonces, con este tipo de repartición, el 100% de la ganancia
del resultado neto, que se llama resultado neto, el 100% del resultado neto, la ganancia, solamente va a quien es el propietario o los propietarios de esa empresa. Pero hay otra forma que la humanidad no lo ha dicho. No lo ha dicho que podemos tener una repartición más o menos igualitaria. Es cuando el valor agregado, como le decía, el valor agregado al venado, se le da a todos que lo consuman en partes más o menos iguales sin decir, oye, a ti solo te toca esto, o a ti no te toca nada, y todo es mío. Eso no, entonces todo volvía a la sociedad, lo creado por la sociedad volvía a la sociedad en partes más o menos iguales. Pero en una economía de mercado, esto lo podemos hacer con mucho más precisión. Esa es la gran ventaja de la economía de mercado y esta forma que hacemos. El valor agregado, que es lo que llamamos hoy día el PIB, el Producto Bruto Interno, y se descompone en dos partes. Una parte son los salarios y otra parte son las ganancias. Y entonces los salarios ya de antemano se lo están llevando los trabajadores, trabajaron y hay que pagar el salario. Entonces el valor agregado, una parte se va hacia los salarios. Y queda neto este resultado neto que son las ganancias, ¿no? Estas ganancias en rojo. Entonces, en la repartición individualista se va al quien puso el capital, al dueño del capital, al dueño de la empresa. En cambio, en una repartición igualitaria, ahí ya viene a ser igualitaria, esto pertenece a la sociedad, ¿no? En una empresa que da esa ganancia, la sociedad pone su dinero, pone su capital, y el resultado de ese trabajo, el resultado neto, la ganancia, pertenece a la sociedad en 100%. Ahí están las dos maneras como se trata este problema, ¿no? La repartición individualista ya lo tenemos desde hace 10.000 años, y la repartición igualitaria, si en términos de empresa o en términos de sociedad más o menos igualitaria, esto la humanidad lo ha practicado por centenas de miles de años. Sino que en nuestro trabajo nosotros un poco nos interesamos a hacer una reflexión y lecturas de todos los especialistas ya de los orígenes de la humanidad, y está con toda claridad. Es una repartición más o menos igualitaria. Yo les decía, incluso para crear ese total de riqueza de la sociedad, a ellos les bastaba 4 o 5 horas, no más. 4 o 5 horas por día, y no necesitaba más. Todo el resto era para el desarrollo personal, porque eso, las 4 o 5 horas era para volver a crear la misma riqueza que ya se tenía, y para tener el mismo nivel de satisfacción. Pero además de las 4 horas, un día tiene mucho más horas, y entonces ahí la persona se dedica a dormir, a cantar, a bailar, o a crear, inventar. Y esa es como la humanidad así ha ido avanzando, ¿no? Y esto es lo que debemos entender, ¿no? Que para reproducir lo que sirve actualmente a la sociedad, para reproducir es suficiente un mínimo de horas por día, y tanto más mínimo es, cuanto más avanza el nivel de productividad, cuanto más avanza las invenciones, descubrimientos, ese mínimo de horas por día para reproducir lo que ya está creado es cada vez menor. Por lo tanto, deberíamos tener más horas para beneficio personal, preparación, cultura, expresión cultural, diversión, paseo. Eso ya es decisión de la persona que hace de su tiempo restante. Es el tiempo restante. Entonces hay que tener esa capacidad de tener la fracción de esa riqueza creada, y es a nosotros de decidir qué es lo que queremos hacer. Pero como la totalidad de la riqueza creada en base a la repartición individualista no nos pertenece, por eso es que, y es tan bajísima lo que nos lo pagan, porque ellos para tener el máximo de ganancias, para que esta ganancia sea el máximo, lo que ellos hacen precisamente es reducir los salarios, o mantener los salarios vigentes durante años, mientras el producto, el PBI va creciendo, y esto se mantiene, ellos indirectamente se van llenando más y más, resultan ser más y más ricos, ¿no? Desde el momento en que los salarios se mantienen constantes, que eso es lo que pasa en el Perú, los salarios se mantienen constantes hace un montón de tiempo, entonces el rico se enriquece más, porque el PBI sigue creciendo, y entonces las ganancias siguen creciendo, y son ellos los que se apropian la totalidad de las ganancias, ¿no? Si esto no fuera así, si tuviera un tipo de repartición así igualitaria, así de una empresa, y en términos de sociedad más o menos igualitaria, entonces la repartición sería completamente diferente, y el comportamiento de las personas completamente diferente. Cuando desarrollamos un poquito más, lo hemos visto más acercándonos a la realidad, la proposición que estoy haciendo es crear
una economía de mercado con dos sectores. Yo no estoy pidiendo la nacionalización, no lo necesito porque lo estoy viendo, no estoy obligado a hacer esas cosas. Sí, el tiempo llega y se imponen las condiciones, es ahí. Pero teóricamente yo no necesito de ellos. No necesito porque, como ya luego lo hemos estado hablando y vamos a ir conversando, existe un financiamiento ilimitado. El país como país tiene un financiamiento ilimitado. Entonces, si tiene un financiamiento ilimitado, ¿para qué le voy a quitar una empresa de esos ricos que son explotadores indudablemente? Pero si de momento que le quito me va a generar problemas a la sociedad, inestabilidad en la sociedad durante tiempo, porque la gente aman a esa empresa y están con la idea de que la propiedad privada no se debe mover y que todas esas cosas que nos han inculcado durante tantos años y que pensamos que son nuestras esas ideas. Entonces, ¿para qué meterme en esos grandes desajustes? Y cuando al final tampoco me va a salir para gran cosa. Cuando yo tengo el financiamiento ilimitado, el país tiene el financiamiento ilimitado, puede generar este segundo sector a partir de cero y comenzar a generar empresas país. Yo le llamo empresa país a cada una de estas del segundo sector porque es el país que pone su dinero y por eso es que esa empresa le pertenece al país. Y como le pertenece al país, el resultado neto de este segundo sector, solo de este segundo sector, creado a partir de cero, lo podemos hacer ahora ya con más precisión, la repartición estrictamente igualitaria. Entonces, esta es la repartición igualitaria a nivel de segundo sector, y a nivel del conjunto nos lleva a una repartición más o menos igualitaria, porque esta parte del primer sector le pertenece única y exclusivamente al dueño del capital. Están los obreros, ¿cierto? Pero esto exclusivamente, y cuanto más ganancias ha tenido, sus activos y sus remuneraciones son mucho más altas, ¿no? Pero eso le pertenece a él. En cambio acá no. Acá la totalidad de las ganancias va hacia el pueblo, porque es el pueblo, en su historia, que ha generado una serie de condiciones para llegar a ese nivel de riqueza. Y entonces ese resultado neto se le divide de esta manera, y no es por una elucubración mía, lo están viendo, ese es un ir en la reflexión de una realidad, y es así como llegamos a una repartición estrictamente igualitaria, o lo que hoy día se llama remuneración de base. Esta R es una remuneración de base y que ahorita tiene diferentes nociones. Muchos se está imponiendo la remuneración universal, que dice es que es para todo el mundo. La única diferencia, y es bueno que lo señale, entre lo que yo propongo y lo que ellos proponen, es que para llegar a esta R, ellos no parten de estos mecanismos de la actividad socioeconómica, parten del presupuesto público. Y el presupuesto público es una fracción del PBI que se va al presupuesto público. Es una fracción que se llega a través de impuestos, donaciones y otros, y así se alimenta el presupuesto público. Y ustedes ya bien saben que el presupuesto público lo maneja el presidente de la República, los congresistas, los políticos corruptos y el presidente de la República. Y ellos, cuando se levantan de buena gana y pueden decir que ese R se aumente, y cuando están de mala gana dicen que ese R vaya a cero. O sea, estamos bajo la batuta de los políticos. Y en este mecanismo no hay eso. En este mecanismo son la interacción de los elementos, de las variables de la actividad socioeconómica lo que determina. Si por ejemplo, nosotros acá la gente trabaja más, entonces el PBI crece. Y si el PBI crece, R crece, ¿no? Si por ejemplo tenemos nosotros N, el total de la población, un número constante, mientras que el PBI menos N crece, la ganancia crece, R crece. Esas son las interacciones que hay al interior de esa fórmula, porque son variables, no son políticos que están detrás de eso. En toda la proposición que estoy haciendo, ustedes lo habrán observado, en ningún momento me apoyo en los políticos, congresistas, presidente de la República o a la ley y la Constitución para decir que con eso, mejorando esos instrumentos, nosotros vamos a mejorar. No, son las variables de la actividad socioeconómica y variables que están en función de la sociedad N, en función de los trabajadores, que son los que crean riqueza, y en función de los financistas, los que da el capital. Acá el financista va a ser el país, y pues él tiene todo derecho de coger la totalidad de ese resultado, porque fue él el que
el que financió. Y a nivel de sociedad, como les decía hace un momento, la repartición es más o menos igualitaria en lo que significa el flujo, que ya lo he visto, el flujo, llegamos a acá, al PBI repartido en 3 partes: salarios, la remuneración de base para todos y las ganancias de los empresarios del sector 1, ¿no? Pero aquí había hecho un recuerdo de que las desigualdades socioeconómicas no solamente es un asunto de remuneraciones. La parte más fuerte todavía de la desigualdad, y que lo ocultan totalmente en todos los países, ¿eh? No solamente en el Perú, en todos los países del mundo ocultan esta verdad. La desigualdad en stock, la desigualdad que es en patrimonio, es mucho más fuerte que la desigualdad en remuneraciones. Ya sabemos, lo hemos visto, la desigualdad en remuneraciones es abismal, pero la desigualdad en patrimonio es mucho más todavía. Entonces, si queremos nosotros llegar a una sociedad donde haya una facilidad al desarrollo de todos, una igualdad de oportunidades para todos, entonces tenemos que llegar a una repartición más o menos igualitaria y que el patrimonio también esté al alcance de todos, no solamente de los hijos de los ricos o los ricos, sino al alcance de todos. Y este es el gran, en este modelo, que es el reflejo de lo que la sociedad lo ha venido practicando, es el financiamiento ilimitado. Con el financiamiento ilimitado, la sociedad puede darle a sus hijos, sin mirar cómo se llaman, de dónde vienen y qué lengua practican, puede darle el financiamiento que requiere, la idea que él tiene para desarrollar, a través de un proyecto que puede convertirse en una empresa país. Entonces le da el financiamiento porque va a desarrollar a la persona en forma individual y al mismo tiempo va a desarrollar a la sociedad, porque el resultado neto de ese proyecto de inversión pertenecerá a la sociedad, porque es la sociedad que dio el dinero. Entonces ahí salen ganando todos, no solamente esa persona, sino toda la sociedad gana, porque de ese resultado neto de la ganancia de su empresa o de la empresa país que ha creado, pues servirá para toda la sociedad. Ese es lo que nos permite ver en este cuadro, resumir cómo se interlaza todos los elementos, instituciones y sociedades en la base socioeconómica. En la base socioeconómica del modelo que estoy proponiendo se sustenta en la repartición igualitaria y que se debe hacer perdurar en el tiempo a través de un acto jurídico que es la propiedad comunitaria. Y cuando tenemos en estas condiciones de la propiedad comunitaria, que viene a ser el stock, que nos permite el stock, y las remuneraciones, en buena cuenta hemos llegado a una igualdad económica. Pero aún más, la propiedad comunitaria es lo que va a facilitar el financiamiento ilimitado, y con el financiamiento ilimitado podemos generar empresas, país, en cantidades necesarias para comenzar por eliminar el desempleo y lograr los niveles de bienestar material que requiere la sociedad. Y esto nos va a llevar a que existe una remuneración de base bastante apreciable para la independización, la autonomización de cada persona. Entonces, con todos estos elementos estamos llegando a una sociedad que se sueña, ¿no? Que soñamos todos, que es la igualdad de oportunidades para todos, sin importar de dónde venimos, qué religión practicamos, de qué etnia estamos, qué lengua. Es esa la base socioeconómica que va a permitir el desarrollo, la expresión de todas las personas, y cada uno en su propia particularidad. Aquí no hay un gobierno que le va a decir, oiga, ese dinero que le daba es solamente para que alimente la religión católica, o ese dinero que le daba es solamente para que haga propaganda por la igualdad de género, por decir. No, eso ya dependerá de cada persona, porque ya está en su bolsillo y cada persona decidirá cómo hacer su vida. Y es así, en la interacción de todas las decisiones individuales en la sociedad que nosotros anhelamos. Entonces, pero ¿por dónde podemos comenzar? Para construir una sociedad, que es lo que nos interesa, porque hoy día, como les manifiesto, le llamamos sociedad, pero en realidad no es sociedad, porque yo no conozco ni siquiera a mi vecino, porque si mi vecino está desempleado, ni me interesa. Si a mi vecino un carro le pasó por encima, tampoco me interesa gran cosa.
aparte de decir, de darle el pésame, no, para otra cosa no va más allá. Por eso que no hay relación social. En cambio, en una sociedad sí hay una interacción inmediata entre las personas, y la sociedad misma viene en ayuda de la persona a través de la remuneración de base, en forma automática. Y está el financiamiento ilimitado para las cosas que se pueda requerir. Pero entonces, para generar esa sociedad, puesto que ya estamos aquí en el Abya Yala más de 6 siglos padeciendo la repartición individualista, nosotros tenemos que hay mucha gente, muchos ancianos que no tienen recursos monetarios, cuando todavía son más o menos con la fuerza física necesaria. Si encuentran un trabajo pueden subvenir sus necesidades, pero cuando uno ya está pasado los 60, 70 años, ya nadie uno lo quiere como trabajador, y que quisiera uno seguir trabajando. Entonces ya hay una cantidad fuerte, estamos más de 1 millón de personas en Perú que están en esa condición. Y entonces es necesario incluir a todos esos ancianos sin recursos monetarios, incluir a los que le llamamos invisibles e inválidos, incluir a los recién nacidos, niños y jóvenes huérfanos que están fuera de la sociedad. Y entonces requerimos además que exista un pleno empleo. Todos los que quieran trabajar deben tener un trabajo y con un salario, un salario decente, como se dice, ¿no? Y por supuesto vivir en una vivienda, no una chocita o en 4 paredes hechas de cartón. Tenemos que tener un cuadro de vida adecuado como seres humanos del siglo XXI, ¿no? Y por supuesto debemos tratar de instalar la economía inmaterial, ¿no? Eso es una de las cosas que tenemos que hacer obligado desde ya. Este es, por decir de otra manera, este es el plan de trabajo, debería ser el plan de trabajo de Castillo. Si nosotros elegimos a un presidente, es para resolver los problemas de sociedad. Pero ustedes estarán viendo ahorita ya que lo han empujado a Castillo a que no resuelva problemas de sociedad ninguno. Lo que le están diciendo es que resuelva los problemas de la banca, que el dólar se mantenga estable, porque si no los grandes millonarios en dólares se van a perjudicar, porque debemos preocuparnos por las exportaciones, porque si no las grandes empresas exportadoras van a estar en problemas. Es decir, él sigue ya el cuadro de desarrollo que le conviene a los de arriba. En ningún momento está pensando ahora en sacarnos de esta situación que es el resultado de la invasión española. Nos olvidamos completamente que hay ancianos sin salarios, que hay invisibles, que hay inválidos desprotegidos totalmente, y cuando un niño está huérfano no hay nadie que lo apoye. El pleno empleo no existe, que debió existir, antes existió, porque ahora no puede existir. Entonces vean, lo que es la cartilla de trabajo de Pedro Castillo ya está pues echada del olvido, ¿no? Ahora se está hablando nada más de lo que requieren los de arriba. Requieren que las exportaciones se sigan haciendo, requieren que las materias primas como el cobre y otros se sigan desarrollando, abrir nuevas minas, requiere que los ricos sean más ricos. Ya lo encajonaron al nuevo presidente dentro de esa vía. Y ha sido fácilmente encajonable. ¿Por qué? Porque en su cabeza no hay ninguna de estas cosas, pues, porque hasta ahora un partido político piensa en estos términos. Hasta ahora los partidos políticos piensan allí pasito a paso. Pasito a paso es decir, que los ricos todavía pues sigan siendo ricos, pero que por lo menos nos den 10 centavos, como si fuéramos pobres, que la riqueza no la pudiéramos crear, o que este país no nos perteneciera y somos unos pobres diablos de acá que hay que darle 10 centavos para que puedan vivir, ¿no? Entonces, esto nos está llevando a reflexionar sobre esto. Reflexionemos que lo que ya les están imponiendo a Castillo, y que por lo tanto dio la primera medida de que a Velar de la banca central no se le mueva, lleva un signo fuerte de que ya aceptó ponerse de cumplidas ante el gran capital, ante los grandes movimientos financieros. Nuestro amigo Castillo no iba a hacer nada, que se mantenga ahí. Es la primera declaración que hace con relación al mover la economía en un país, que es esa, todo en favor de los de arriba.
¿Y acaso dijo, bueno, a partir de ahora que yo entro y de aquí a 5 meses haré todo lo posible para que se elimine que los ancianos están viviendo con 0 soles, que no tienen dónde alojarse ni qué comer, o que el pleno empleo lo vamos a hacer desaparecer y para eso se va a hacer tal y tal empresa? No, nada de eso, porque su plan de gobierno está estructurado en función de un pensamiento de la izquierda, que es una izquierda, por eso lo llamo así claramente, es una izquierda capitalista, que mientras están en el gobierno, como ha sido el caso de Goyo, ha sido el caso de Cerrón, ha sido el caso de Atubiri en el sur, han llegado a ser gobernadores regionales, manejar una región, manejar grandes recursos económicos y hacerlo todo en función del modelo capitalista. No han modificado absolutamente nada el modelo actual y han seguido desarrollándose en el modelo capitalista. E incluso, y encima de eso, han cometido corrupción, ¿no? Yo por la corrupción yo no le doy mucha importancia, porque la corrupción es un efecto del modelo actual. Mientras el modelo actual no lo modifiquemos, corrupción habrá. Entonces, ¿por qué me voy a poner a pelear por la corrupción cuando no estoy incidiendo en resolver el problema fundamental, aquel que crea la corrupción? Y el que crea la corrupción es la repartición individualista, que permite que toda la riqueza vaya a una sola mano. Como ese es el modelo, que toda la riqueza vaya a una sola mano, al que maneja el acto económico, entonces ellos quieren manejar el acto económico. Por eso que quieren ser presidente de la República, por eso que quieren ser congresista, por eso que quieren ser alcalde, por eso que quieren ser gobernador, para manejar el acto económico y manejarlo a su medida. Entonces eso es lo que tenemos que cambiar. Por lo que debería hacer cualquier presidente de la República que quiera realmente resolver el problema, es hacer un gran shock, en la sociedad y en la economía. Y eso no es quitarle dinero a nadie, no es mandar a la cárcel a nadie, no necesitamos, perdemos tiempo en esas cosas. En la corrupción ya tenemos más de 15 años en pelea frontal. ¿Con qué resultado? Ninguno. Hemos perdido más de 15 años ya en esta idea frontal, ¿no?, de pelear a la corrupción. Entonces yo digo, lo que se tiene que hacer es tratar de instalar el modelo. Y para instalar el modelo lo podemos hacer desde el primer día del ejercicio del presidente de la República. Y para ello lo único que tiene que hacer el presidente de la República es comenzar por las grandes obras. Tenemos que mover a millones de personas hacia el empleo. ¿Con qué te estás frotando? Eso es lo primero. Lo primero que tenemos que hacer es que todo el mundo tenga trabajo. Y entonces la pobreza al interior del país va a desaparecer por arte de magia. No necesitamos leyes para esas cosas. Lo que necesitamos es generar el acto económico, desarrollar la actividad económica y generar cualquier cantidad de empresas, país, es la estructura que es necesaria. Esa empresa país para, por ejemplo, yo digo así, se me ocurre, las 60 ciudades del sol y la luna, 60 ciudades creadas a partir de cero, y crear ciudades a partir de cero no es nada nuevo. Nosotros lo hemos tenido acá hace poco, a Brasil, su capital la creó a partir de cero, no es nada nuevo. Y en el mundo hay cantidad de ciudades creadas a partir de cero, bien costeadas, se sabe cómo hace, cuánto cuesta y todo, y no hay ningún problema. Pero en cambio, si la creemos a partir de cero y con empresas del país, está moviendo a millones de personas. Este proyecto de 60 ciudades va a mover a más o menos 3 millones de personas. Y con eso estamos resolviendo una parte significativa del problema de la sociedad. Y eso es lo que yo llamo shock. Tenemos que hacer de ese tipo de actos, de grandes empresas que muevan. No va a ser nada más que un puente por acá, otro puentecito por allá, eso, y al final nadie se entera ni tiene ninguna repercusión. Entonces nosotros tenemos que hacer proyectos de esa naturaleza porque nuestros problemas son profundos, amplios, masivos nuestros problemas. Entonces tenemos que tomar acciones de esa naturaleza, porque financiamiento ilimitado existe. Y si hacemos un buen uso del presupuesto, incluso a partir de ya que el año 2013 yo saqué un libro sobre progreso y bienestar, en 2 tomos, ustedes lo pueden ver en mi muro. Ahí ya lo mostraba con ejemplos simples, sin siquiera hacer este esquema de la transformación, solo utilizando el presupuesto actual, nosotros en 4 años podemos eliminar el desempleo.
Si estamos eliminando el desempleo, en buena cuenta, pues hemos eliminado la pobreza al interior del país. Ese tipo de pobreza, cómo está manejado, ¿no? Entonces, tenemos que hacer grandes proyectos que muevan completamente a la actividad, reactividad a la persona y al país, porque así lo estamos haciendo parte de una actividad socioeconómica. Hoy día esos desocupados pues, probablemente están totalmente perdidos, ¿no? Y en esa medida podemos hacer igualmente los servicios de salud, ¿no? En el libro Teoría, ustedes quieren ver un poquito más en detalle, ahí verán las cifras incluso. Acá, en esto de un servicio de salud integral, requiere por lo menos 100 hospitales del tamaño de Rebagliati. Ustedes saben que Rebagliati es uno de los hospitales más grandes que tiene el país. Pero para que tengamos una idea comparativa con el nivel de salud de otros países del mundo, tenemos que hacer 100 hospitales del tipo y tamaño de Rebagliati. Entonces vean ahí la cantidad de obras que podemos hacer descomunales, inmediato. Y vamos a mover millones de personas, y es así como el país entero va a estar pendiente y actuando en esa gran transformación. Esa es la gran transformación. Cuando hablamos igual de las carreteras, o como nuestros amigos hoy día muchos nos llaman el Capañán, cuando hablamos del Capañán ya los incas nos dieron un gran ejemplo. ¿Por qué nosotros no ahora podemos tener ese mismo Capañán a nivel del país, por lo menos? Y eso requiere, pues, indudablemente construir carreteras que nos faltan por todos lados. Porque carreteras asfaltadas, lo que tenemos es una miseria. Y lo que tenemos en buena cuenta, si tenemos algo, son carreteras que son las carrozables nada más. Y ahí es otra cantidad de personas que pueden ser ocupadas para su ejecución y su mantenimiento. Pero hoy día lo que hemos querido hacer es favorecer a las empresas privadas, y los mismos gobiernos regionales y el gobierno central se han encargado de darle todos los proyectos a que los ricos se hagan más ricos. Y sobre todo ustedes han visto en esta época de destape de corrupción en qué han sido utilizados, como por ejemplo el presidente de la región del Callao, por el cual está preso, ¿no? Él y otros, porque es el único lado que se destapó, pero todos estaban en esa misma dinámica, ¿no? Todo el dinero que le daban para hacer carreteras se lo daban a una empresa que ni siquiera tenía la capacidad de hacer, y no hizo nada, absolutamente nada. En cambio puso la garita para cobrar. Y a esos extremos hemos llegado nosotros por no preocuparnos en nuestra sociedad, no preocuparnos y no conocer la dinámica de cómo se mueve esta actividad socioeconómica. Y esta actividad socioeconómica, tal como lo digo, no le van a enseñar en ninguna universidad. Yo he sido alumno y he sido profesor, y me consta en el Perú y en Europa y en Estados Unidos que lo que nos enseñan es solamente para hacer rico al rico. Eso es lo que nos enseñan, y esas son las grandes teorías marginalistas, neoliberales y todo lo que quiera llamarse, y ese es el objeto. Y tienen razón, pues, ellos son los que manejan ese mundo, y ellos lo que necesitan es que su teoría se mejore cada vez más, y cuando tienen una crisis, ver cómo salir de eso. Ellos no se están preocupando en los problemas del peruano, del perucho, no, nada. Al contrario, si lo ponen a utilizar para un buen esquema de su desarrollo, ¿por qué no? ¿Qué es lo que están haciendo? Con el cobre, que se lo llevan prácticamente regalado, con el oro y los otros metales, que se lo llevan prácticamente regalado. Y nosotros, como verdaderos estúpidos, en nuestras universidades estamos repitiendo todos esos textos de teoría económica que ellos nos ponen, que es para favorecer a ellos. Entonces tenemos que cambiar. Entonces nuestro sistema educativo tiene que cambiar. Y a eso es lo que llamamos la revolución de los conocimientos. Tenemos que lanzarnos hacia una nueva economía, la economía inmaterial. Y eso va a obligar a que las personas ya comiencen a pensar, a crear, a inventar, a innovar. Eso es lo que necesitamos ahora. Ya no a repetir solamente y a salir de ese atraso que tenemos nosotros en la forma de trabajar en el Perú, como los invisibles de la selva, que tienen centenas de miles de años de atraso en forma de trabajar, o yendo nada más a la costa. En la costa, que se supone lo más progresista, ahí tenemos por lo menos 5 siglos de atraso. Y hablando de la teoría del conocimiento, o sea, en la economía inmaterial, ya tenemos aproximadamente 100 años ya de atraso.
Entonces tenemos que actuar con una velocidad tremenda y teniendo claro con estas ideas. Y esa es mi gran preocupación, si Castillo está a la altura de hacer la transformación del país, si está en condiciones y si mentalmente y espiritualmente quiere realmente a su país, ¿no? Si lo que lo han elegido realmente se beneficiarán de los acuerdos que él va, a las conclusiones que él va a llegar, a lo que va él a dictaminar a partir de sus primeros días, ¿no? E indudablemente tenemos que tener también un interés muy claro con los microempresarios. Los microempresarios, ya les decía, son los que dan el 60% de la población económicamente activa, el 60% de los trabajadores están ocupados por las microempresas, ¿no? Y el tamaño de la microempresa en cuanto al número es casi el 100%. Casi el 100% de las empresas en el país son microempresarios, son más allá del 99%. O sea, las medianas y grandes empresas son poquísimas, pero son ellas las que se llevan todo, porque ese proceso de la repartición individualista permite acumular y concentrar riquezas en poquísimas manos. Y es así como poquísimas empresas en el país son las que se llevan todo el dinero generado por toda la sociedad peruana. Entonces tenemos que tener un nuevo compromiso con los empresarios, microempresarios, sobre todo sabiendo que ahí nacen las grandes ideas, las innovaciones, los descubrimientos. Entonces tenemos que actuar en ese sentido. Y pongo esto para remarcar esta diferencia con lo que ahora están hablando los izquierdistas, de pasito a paso. Ellos están hablando solo de lo que yo llamo medidas de acompañamiento. Es cierto, es necesario tener esto porque hay esa facilidad, porque la podemos conseguir fácilmente. El impuesto a la grande fortuna es una decisión política que se debería hacer y se le puede hacer. El impuesto a las grandes fortunas, convertir las empresas públicas en empresas país, reducir la minimal diferencia de desigualdades económicas en patrimonio, esas cosas son medidas de acompañamiento. Pero en ningún momento me van a decir que con eso vamos a transformar al país, que eso es lo que nos están diciendo, y a la cual hoy día Castillo nos está llevando, que con estas medidas que yo le llamo de acompañamiento, de impuesto por acá, impuesto por allá, vamos a hacer la transformación jamás. O sea, en buena cuenta nos están diciendo la pobreza seguirá existiendo en los niveles que ya ha existido, la desocupación seguirá existiendo en los niveles que ya existen y no hemos avanzado nada. Entonces, seamos conscientes de eso y construyamos una nueva sociedad. Bueno, la ventaja de la empresa país es de que nos permite, ya lo hemos visto, generar la remuneración de base. Más grande es el resultado neto de la empresa país, más grande es la remuneración de base de cada una de las personas de la sociedad, porque la remuneración de base la reciben sin contrapartida a un trabajo. Esto no es porque he trabajado, esto es porque yo pertenezco a esa sociedad, porque esa sociedad me ha dejado nacer y esa sociedad se ocupa de mí. Esa es la remuneración de base. Con los mecanismos automáticos de la economía, en esa fórmula que hemos visto, cada persona, desde que nace hasta que muera, tendrá su remuneración de base. Más grande es su remuneración de base, si más grande es el PBI. Más chiquito será su remuneración si menos gente van a trabajar, trabajan menos horas, con menos productividad. Entonces se va a reflejar y se va a ver rápidamente y se van a dar cuenta las personas de que cuanto más ellos participan en la actividad económica, tanto más grande será su remuneración de base en forma automática. Aparte de su salario. Esto no tiene nada que ver con el salario. Si es un trabajador, además de la remuneración de base, tendrá un salario, como lo hemos visto en la fórmula, ¿no? Bueno, y esto nos va a permitir generar un nuevo contrato de trabajo. Porque hay esa gran diferencia que ya les decía entre 1.000 soles y 6.000 soles, por decir grosso modo, ¿no? Entre lo que gana un trabajador en el Perú y lo que gana un trabajador en un país como Alemania, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos. La diferencia es grande y no hay ninguna razón para que exista esa diferencia. En cambio, a través de la empresa país, fácilmente podemos construir un nuevo contrato de trabajo. Tenemos el financiamiento gratuito y limitado, la propiedad única, que son los elementos de la empresa país. Por eso es que la empresa país es el punto central. De ya, en una economía de mercado, la empresa es la unidad celular, fundamental para el movimiento de una economía de mercado. Y la empresa país, con esa característica de repartición
igualitaria, va a llevarnos hacia el bienestar general, por su propia característica. Esto no tiene nada que hacer con lo político, no tiene nada que hacer con el presidente de la República ni con los congresistas. Entonces, ¿por qué tanto esforzarnos en hacer cosas que todavía no lo vamos a necesitar más adelante? Como la nueva constitución o la mejora de la constitución, lo vamos a necesitar para refrendar los logros que tengamos en la actividad económica. Pero enfocarnos en tener una ley que después no sabemos ni cómo se va a aplicar y al final ya incluso ya no tenemos la energía suficiente para hacer eso, es simple y llanamente seguirle el juego a los de arriba. Nos embarcan en esas actitudes que no tienen un resultado concreto y al cual nosotros quisiéramos llegar para transformar nuestra sociedad. Entonces, la característica del nuevo contrato de trabajo, tal como ya, si ustedes ven mi libro, Las empresas país y la gran transformación del año 1913, si ustedes le dan una ojeada, ustedes ya verán ahí que yo aclaro un poco más de detalle y más información en qué consiste ese nuevo contrato de trabajo. El nuevo contrato permite acelerar el incremento del salario mínimo de los trabajadores hasta alcanzar el estándar internacional de los salarios mínimos, más o menos 1.200 euros, 1.500 euros. Ese es el salario mínimo en los países de mayor crecimiento económico. Entonces, nosotros, ¿por qué no podemos tener, si manejamos las mismas máquinas, el mismo esfuerzo, los mismos conocimientos, por qué no podemos tener el mismo salario que ellos? Entonces, nosotros podemos llegar fácilmente a esos a través de una empresa país y podemos llegar en dos formas de pago, como lo menciono acá. La primera fracción lo podemos pagar al salario mínimo y con la moneda local, el sol. Y la segunda fracción, por eso que hay que acelerar el crecimiento del salario mínimo, es con una nueva moneda que se viene a través de un financiamiento ilimitado, ¿no? Estos son la forma de pago para poder llegar fácilmente a los más o menos 6.000 soles como salario mínimo, y esto solamente en las empresas país, no es para que se asusten todos los empresarios. Esto se aplica única y exclusivamente a las empresas país. Ahí se puede hacer. Sacar una ley para que se aumente el salario mínimo de todas las empresas es una de las grandes aberraciones que no conduce a nada, porque al día siguiente las empresas suben los precios. No tienen mil formas en una economía de mercado para que ese crecimiento del salario se baje cero o bajo cero del monto acordado. Y lo han hecho, y lo siguen haciendo a nivel mundial. A nivel mundial hay, como resultado de la Segunda Guerra Mundial en Europa, los trabajadores lograron acuerdos formidables, lograron acuerdos que permitían una indexación, por ejemplo. Había un crecimiento de la productividad, inmediatamente, automáticamente había un crecimiento del salario. Entonces eso ya hoy día no existe, porque la fuerza arrolladora de lo que se llamó la mundialización de la economía neoliberal lo ha barrido y lo sigue barriendo. Hoy día incluso las grandes organizaciones sindicales en Europa y en Estados Unidos lo que hacen es doblar la cerviz y hacer caso a ese temor que nos lo meten igualmente en América Latina. Si no aceptas yo me voy. Eso es lo que nos dicen. Y como nos han inculcado que somos pobres, que no tenemos financiamiento, y nosotros lo aceptamos, inmediatamente nos asustamos. Dice, los empresarios se van a ir, ¿y cómo vamos a hacer? Nos han inculcado sus ideas, y con sus ideas nos trabajan, pues. Nos asustan que, si mueves tú acá una comita, nos vamos, y se acabó. Esos son tal el temor que, fíjense, no dicen, eso es porque nosotros somos de países desarrollados, que hay eso, que los empresarios nos asustan y a nosotros nos... No. Estamos viendo en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, que son pueblos altamente educados, pero viene el peso del capital y le dice, a partir de mañana, ustedes ya no se jubilarán a los 63 años, sino a los 65. Fíjense. Ya casi todos aceptaron. O sea, tiene que trabajar 2 años más para que si quieres jubilar. Y le dicen, si tú quieres que mi empresa siga acá, pues entonces vas a tener que trabajar horas más y sin salario. O sea, con el mismo salario. Lo que ellos tenían por ejemplo en Francia, ellos tenían
unas vacaciones a las 5 semanas pagadas. Que eso casi no existe. O sea, no se trata solamente de si tienes educación o no tienes educación, es la fuerza del capital. Es la fuerza del capital y que nosotros tenemos las ideas del capitalista. Reaccionamos como capitalistas. No pensamos en el modelo en que nosotros podemos implementar o el modelo en que nuestras sociedades antiguas se manejaron y no tenemos por qué asustarnos. ¿Se quieren ir? Que se vayan. Y una prueba bien evidente lo hemos tenido en el caso de Evo Morales. Cuando Evo Morales con su grupo quisieron aplicar un impuesto, nada más, que el impuesto se crezca, que en vez de que sea 18, sea 82, algo así. O dijeron los empresarios, ahorita mismo no vamos, multinacionales, no cualquier empresario, multinacional, ahorita no vamos. No se fueron, ninguno se fue. Porque a pesar de eso, siguen ganando. Y porque tienen 1000 formas de evadir los impuestos, 1000 formas de pasar la riqueza de un país hacia el otro. Mientras ellos sigan manejando el acto económico, tienen 1000 formas, a través del dólar, a través del crecimiento o la baja de la moneda nacional, a través de las exportaciones y los documentos en donde todos son fraudulentos, como son entre filiales, se pone la cifra que ellos quieren para aparentar de que no ha pasado nada, o casi nada, ¿no? Entonces, este es un nuevo control de trabajo que se puede aplicar única y exclusivamente a través de una empresa país, y lo que nos permitiría que los trabajadores de la empresa país, los que trabajan el mínimo, aumenten rápidamente hacia un estándar internacional. Yo les hablaba de un financiamiento ilimitado, que más tarde podemos seguir conversando. Entonces, ¿podemos comenzar a crear y desarrollar empresas país? Claro, lo podemos hacer por el modelo que están viendo, lo podemos hacer desde ahora. Desde ahora podemos hacer, no esperando todavía que Castillo se decida o que tengamos un presidente de la República que quiera hacer la empresa país o un gobierno. No, hay 1000 formas, porque vivimos en una economía de mercado. En una economía de mercado hay 1000 formas de realizar empresas. Y además, cualquier constitución, todas esas constituciones tienen vacíos y cualquier constitución lo permite. La constitución actual del país permite desarrollar el modelo que les estoy proponiendo. No a 100% porque sería mejor que se adecue, pero lo esencial que queremos para comenzar está. Y estamos instalando un nuevo modelo, generando una nueva sociedad. Y una vez que sea el presidente de la República acorde con este modelo, mucho más, porque ahí tendremos a nivel nacional financiamiento ilimitado. Entonces podemos comenzar siendo gobierno regional. Siendo gobierno regional, lo único que necesitamos hacer es que el gobernador regional, en vez que se pase las obras a los empresarios privados, a los empresarios a repartición individualista, se lo pase a un empresario a repartición igualitaria. ¿Qué diferencia hay? La Constitución no lo impide, la ley no lo impide. Basta que sea un empresario que viene a concursar por esa obra y si tiene una buena propuesta se lo lleva y se acabó, sin necesidad todavía de corrupción. O sea, está diciendo a nivel de gobernador regional que hemos tenido, izquierdistas en el poder hemos tenido, pero no han hecho nada para cambiar el modelo. Y lo podían hacer. Podían hacer a que se dinamicen empresas de nuevo tipo, de empresas país, y que vayan a concursar. Y es probable que alguno de ellos va a ganar, porque han tenido un montón de dinero, ¿no? Y ese mismo acto lo podemos hacer en tanto que ciudadanos. Como ciudadanos podemos generar empresas. Actualmente todos los amigos que crean empresas son empresas de repartición individualista, porque solo ellos quieren ser millonarios, porque esa es la doctrina en la que nos han metido, que cada uno puede ser millonario y solo yo quiero ser millonario. No me preocupa mi hermano, mi familia, mi vecino, no, yo. Ese es el yo que nos mete el comportamiento que nace de la repartición individualista. No, pero si queremos armar una nueva sociedad y tenemos un buen sentido empresarial, ¿por qué no lanzarnos a hacer una empresa de este tipo, del nuevo tipo, de la empresa país? Y no hay ninguna discrepancia, ninguna ley nos lo prohíbe, la Constitución no lo prohíbe, y somos nosotros los que vamos a decidir que las utilidades, así como los empresarios privados dicen, el total es para mí, ahí decimos las utilidades pertenecen a la sociedad, pero no es necesario que lo reparta inmediatamente. Lo que podemos hacer es que esas totalidades de ganancias se reinviertan, la totalidad, que nadie lo toque eso, y que se reinvierta. Y al hacer la reinversión, lo único que está haciendo es una empresa país. ¿No?
Bueno, como para terminar, les diría, el modelo indudablemente exige plena transparencia y sanción ejemplar, porque estamos jugando con los bienes del país. Entonces, los bienes del país requiere pues, que haya una real transparencia. Un día vamos a conversar sobre lo que significa transparencia, porque lo que hoy día, de lo que se habla de transparencia, de nada que ver con la transparencia. Incluso para mirar la cuenta, lo que ya está clasificado como ROTER, como COIMEA, vamos a tener que todavía ir al juez para pedirle autorización, para ver qué hizo el dinero, cómo recibió el dinero. Esa no es transparencia. Entonces, ya habrá el momento en que conversemos sobre lo que realmente significa una transparencia y cuando se maneja los bienes del país. Muchas gracias a todos ustedes